A un tema que preocupa a muchos papás, mamás, ¿verdad? Hay 5 casos de COVID-19 que fueron detectados en un colegio, en el San Benito, en Vitacura. Bueno, se trata de apoderados y alumnos. A pesar de esto, las autoridades han enfatizado en que las clases no están en riesgo aún de ser suspendidas. Bueno, queremos hablar de esto, sobre los protocolos en los colegios para enfrentar este panorama. Para eso nos acompaña en el estudio el ministro de Educación, Raúl Figueroa. ¿Cómo está, ministro? Bienvenido. Buenos días, Gonzalo. Muchas gracias. Bueno, la preocupación es bien comprensible. Es complejo de manejar porque se genera una suerte de pánico colectivo en las comunidades educativas, pero esto tiene asidero cuando uno mira lo que pasa en Europa. Europa, donde hay países bien afectados que han cerrado universidades, colegios. ¿Cómo es el panorama acá? A ver, nosotros desde el Ministerio de Educación hemos estado en permanente coordinación con el Ministerio de Salud. Y en ese contexto lo que hicimos fue distribuir a todos los establecimientos educacionales del país un protocolo de actuación elaborado con las pautas que nos entregó el Ministerio de Salud para que los directores y en general la comunidad educativa tenga claridad de cómo actuar frente a casos sospechosos o ya directamente identificados de COVID-19. Para entender bien ese protocolo, por ejemplo, en este colegio que tenemos el hecho más preocupante, ¿no? Que hay 5 personas relacionadas a la comunidad. Ese protocolo que ha indicado, desinfección de las salas, ¿qué pasa con las mesas? ¿Qué pasa con la disposición de alcohol gel? ¿Cómo se maneja todo? Efectivamente, el protocolo establece primero una fase de prevención, que son reglas sanitarias básicas que deben cumplirse en los establecimientos, fundamentalmente de higiene, las mismas que se están aplicando en distintas áreas del país, áreas colectivas, digamos. Luego, monitoreo, y eso ¿qué es lo que significa? Que se debe estar muy atento a todos los casos que sean sospechosos y también a personas, apoderados, alumnos que vengan de países que tienen estos brotes para tomar las medidas. Y la medida es una medida de aislamiento. Y esto es bien importante porque hay una cierta preocupación o a veces presión incluso para suspender todas las clases de un establecimiento o incluso de una comuna completa. Lo que nos señala el Ministerio de Salud es que, atendida la fase en la que estamos, las medidas que hay que tomar son medidas específicas, muy concretas, pero específicas de aislamiento. Y eso es lo que ha ocurrido, por ejemplo, en el Colegio San Benito, donde se identificaron los casos, están en sus domicilios haciendo cuarentena y en ese sentido yo quisiera aprovechar la oportunidad de transmitir tranquilidad a los padres y apoderados, en el sentido de que todos los establecimientos tienen protocolos de actuación, los conocen, en los casos donde han debido aplicarse han operado adecuadamente y, por supuesto, será la autoridad sanitaria, en la medida que esto evolucione, quien determinará los nuevos pasos a seguir. Oye, ministro, sin el ánimo de alarmar, pero un poco para tomar las cosas con realismo, esto puede pasar como ha pasado en otros países. Acá no se descarta suspensión de clases o cierre de colegios en la medida que se cumplan ciertos patrones, ¿verdad? Efectivamente. Por ejemplo, en el caso de este colegio, si se produce un caso distinto, desconectado a estas familias que viajaron al extranjero, ahí ya pasaríamos a una etapa que ameritaría un cambio más radical. Aquí no hay que, obviamente, descartar ninguna medida. Lo importante es que las medidas que se vayan tomando estén muy coordinadas con la autoridad sanitaria. Y en ese sentido, lo que hoy día se está haciendo en los distintos espacios donde esto puede ocurrir, y específicamente, por ejemplo, en el Colegio San Benito, es apegarse al protocolo con permanente coordinación de la autoridad sanitaria. Tampoco es que el colegio esté solo aplicando el protocolo, ellos están contactados con la autoridad sanitaria y las medidas de resguardo, de prevención, se toman en esa coordinación. Puede ser, es posible que en la medida que este virus evolucione, el Ministerio de Salud considere que haya que pasar a una fase distinta de medidas a tomar. Y en ese caso, bueno, por supuesto, nosotros vamos a colaborar para que así ocurra. ¿Es el único foco? ¿Hay datos antecedentes de otro establecimiento que esté con sospecha, con algún caso que se esté monitoreando, estudiando? Es el único caso de un establecimiento que esté de alguna manera concentrando. No quiero decir concentrando porque son 5 casos, tampoco es que esté todo. Sí, pero es el foco más. Pero es el foco que está empezando claro, aquí. O sea, de los 17 casos nacionales hay 5 ahí. Sí. No es menor en proporción, digamos. Sí, no tenemos información de otros más allá de los que el país conoce, los casos de Talca, etcétera, que también ya fueron. Ahora, el calendario, sobre todo el primer semestre, va a estar bien supeditado, ministro, al tema salud. Independiente del coronavirus, que ya es la preocupación presente, también hay mucha preocupación en la autoridad sanitaria por
por la campaña de invierno. La influenza fue muy dura en el hemisferio norte. Los virus respiratorios ya están 5 veces con más presencia ahora que temporadas anteriores. Hablamos de ya casos de sincicial, ya casos de influenza. ¿Cómo se está monitoreando eso y qué se prevé para este primer semestre, sobre todo invierno, otoño-invierno? Bueno, efectivamente, lo que ha señalado el Ministerio de Salud, que aquí se están tomando resguardos, no solo respecto del coronavirus, sino que de infecciones respiratorias más bien generales. Eso obviamente es materia del Ministerio de Salud de cómo abordarlo. Nosotros lo que hacemos con el sistema escolar es... primero, no perder el foco de lo que de la escuela se espera, y todo Obvio. lo que esperamos de la escuela es que efectivamente sigan con un funcionamiento continuo para que el proceso formativo no se vea interrumpido. Obviamente, si por una cuestión sanitaria hay que tomar otras medidas, se hará y velaremos porque afecte a la menor cantidad de población posible. Sí, sobre todo, por ejemplo, contemplar vacunaciones masivas en colegios. Bueno, esos procesos existen, hay unos planes de vacunación ¿Ampliarlos? y en la medida que sea necesario ampliarlo, se coordinará. Vamos a otro tema, ministro. Para hoy hay una convocatoria a un denominado tomazo por parte de la ACES, directamente pidiendo la renuncia del presidente Sebastián Piñera a distintas actividades, a tomarse los establecimientos y a no soltarlos, dice el llamado, hasta que eso ocurra. ¿Cuál es su impresión al respecto? ¿Qué se prevé? ¿Qué medidas se van a tomar para enfrentar este escenario? A ver, aquí lo primero es recordarle a la ciudadanía el contexto en el que está nuestro sistema escolar. El año pasado, en promedio, el sistema escolar perdió 1 mes y medio de clase. Los establecimientos municipales, la educación pública, perdió casi 2 meses. Los liceos emblemáticos, más de 2 meses de clase. En promedio se perdieron 240 horas de clases en el sistema escolar. Eso no puede volver a ocurrir. Si todos estamos comprometidos, y entiendo que es así, con mejorar la calidad de nuestra educación, tenemos que volver a tomar compromisos básicos, esenciales. No se puede mejorar la calidad de educación si no estamos en la sala de clases, si no hay un proceso formativo continuo. Y en ese sentido yo quiero ser bien claro. Todo llamado a interrumpir el proceso formativo dentro de una escuela es un llamado a perjudicar la educación pública. O vamos a trabajar todos los chilenos para hacer de la educación pública una alternativa real, concreta, efectiva, para que nuestros niños y jóvenes tengan mejores oportunidades, o bien nos olvidamos de eso y consideramos que la interrupción de clases es un camino, lo que significa optar por, derechamente, la destrucción de la educación pública. Ministro, usted está comenzando. ¿Cuál va a ser su postura frente a, por ejemplo, medidas de presión como las tomas? ¿Las va a soportar, va a tener flexibilidad o esto va a ser tolerancia cero? Si hay tomas, se desaloja de inmediato. A ver, quien tiene la responsabilidad de solicitar el desalojo ante una eventual toma es el sostenedor. El sostenedor, sí. Pero obviamente, como ministro, yo tengo una posición. Y la posición es que todo hecho de violencia que impida a millones de chilenos a ejercer el derecho a educarse debe ser condenado. Y sobre todo desde una mirada pedagógica. Insisto, si nosotros queremos mejorar nuestra educación pública, tenemos que partir desde una cosa muy básica, y es que tenemos que generar condiciones para que exista continuidad de estudios. Ministro, mire, dentro de las razones del descontento que se arrastra por años, hay cifras que justifican el descontento, la desazón. Cuando uno ve, por ejemplo, hoy día en la prensa los resultados de qué porcentaje de los estudiantes de la educación pública, a propósito del proceso de postulaciones y matrículas de admisión después de la PSU, el 23% de los estudiantes que no están en colegios en que se paga son los que acceden a la educación superior. O sea, nuestro sistema de educación público está con un rendimiento paupérrimo si el objetivo es acceder a la educación superior. ¿Cuál es su plan para enfrentar esto? Porque ni siquiera un cuarto está llegando a la meta. Efectivamente, el diagnóstico es un diagnóstico muy complejo. Chile tiene, por ejemplo, si uno toma la prueba PISA, que se toma a los 15 años, en promedio, 1 año de rezago respecto de el promedio de los países de la OCDE. Y si uno lo lleva a los sectores más vulnerables, ese rezago alcanza 2 años en lenguaje, 3 años en matemáticas. Ahora, y esto yo quiero volver al tema, por ejemplo, del llamado a las tomas. Si tenemos un rezago en el periodo escolar que afecta fundamentalmente a los jóvenes de establecimientos más vulnerables, y al mismo tiempo vemos que el año pasado perdimos 1 mes y medio de clase,
y que en años anteriores tuvimos situaciones similares, lo primero que tenemos que hacer es comprometernos con una cuestión muy simple, muy básica, pero esencial. Y es que si queremos mejorar la calidad de nuestra educación, debemos asegurar la continuidad del proceso formativo. Es imposible mejorar la calidad si los niños y jóvenes no pueden ir a la escuela, que es donde, y en la sala de clases, que es donde se pueden generar los verdaderos cambios. Por lo tanto, yo quiero insistir en la necesidad de contar explícitamente con un compromiso de toda la comunidad educativa y de todos los actores políticos en el país, de que la asistencia a clases es un elemento básico y que es muy importante comprometernos, que el Colegio de Profesores se comprometa y diga, sí, yo puedo estar en desacuerdo con muchísimas cosas que plantea el gobierno, pero estoy en total acuerdo en que hay que mejorar la calidad de la educación y que para ello asistir a clases es importante. Ministro, gracias por venir esta mañana. Muchas gracias. Que tenga un buen día. Hasta luego.